Que Dios le bendiga a todos mis hermanos. En esta noche estamos transmitiendo desde las facilidades de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios aquí en Tampa. Como toda la feligresía, amigos y hermanos de nuestra congregación saben, hemos cambiado durante estas semanas nuestro servicio para transmitirlos online. Confiamos en el Señor que cada palabra que nosotros compartamos contigo a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas en las cuales la iglesia tiene presencia, cada palabra que nosotros compartamos te sirva de bendición y ánimo. Hoy es un día especial. Sé que la mayoría de los hermanos y las hermanas que acostumbran a venir los martes esperan un estudio bíblico, y sobre todo en estas semanas que hemos estado enfrascados en el estudio del libro profético del Apocalipsis. Pero a raíz de toda esta crisis que ha causado el coronavirus, hemos tenido que tomar medidas, la dirección de la iglesia, y para cuidar y proteger a nuestros miembros, en su mayoría son personas de tercera edad, con algunas condiciones diagnosticadas, nos vimos en la necesidad de comenzar a transmitir nuestros cultos en vivo por las redes sociales. Así que mi hermano que estás conectado, mi hermana que a esta hora de la noche estás en sintonía o estás conectada con la página de nuestra iglesia, me acompaña el hermano Zenón Jiménez, el líder de diáconos de nuestra iglesia, y estamos aquí para compartir contigo una palabra, para orar por ti, para comunicarte una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, que yo sé que te va a servir de mucho. Yo sé que Dios te va a bendecir también a través de lo que hoy nosotros vamos a estar compartiendo, pidiendo a Dios que Él nos bendiga de una manera muy especial. Quiero que tengamos una palabra de oración en esta hora para continuar nuestro tiempo en el que vamos a compartir una palabra de parte de Dios para cada uno de los que están a esta hora de la noche conectados con este canal. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos la oportunidad de utilizar estos medios, estos recursos de alcance mundial para proclamar la palabra, para compartir una palabra de ánimo y esperanza en medio de un momento difícil que el mundo vive, en particular el país donde estamos viviendo, y también en particular, y valga la redundancia, Señor, esta ciudad de Tampa. Oramos pidiendo que todos aquellos que están conectados o que estarán viendo este video sean bendecidos con esta palabra que hoy vamos a compartir, y todo lo que a través de estas redes sociales estaremos anunciando y proclamando. Creemos en un Dios que es todopoderoso, que nos guarda, nos cuida y nos defiende. Y pedimos, Señor, que a través de esta intervención podamos ser bendecidos de una manera muy especial. Te agradecemos por todos aquellos que a esta hora de la noche están conectados con este programa. Que Dios te bendiga y que bendiga nuestras vidas de una manera muy especial. Amén. Gloria a Dios. Bien, mi hermano Zenón, estamos enfrentando una situación bastante difícil. Hay mucha expectativa. Yo diría que una gran parte del mundo y de los americanos, ¿por qué no decirlo?, están en un estado de pánico, de histeria, donde reina mucha preocupación. Pero la iglesia tiene una palabra de ánimo, la iglesia tiene una palabra de esperanza, la iglesia tiene una palabra positiva que transmitir. La iglesia tiene una palabra que realmente despierta la fe y fortalece el ánimo de todos aquellos que en medio de esta tormenta, porque no estamos ausentes de ella, pero el Señor nos ayuda a ir adelante. Así que queremos hoy compartir con todos nuestros amigos y hermanos que están a esta hora de la noche allí conectados con este servicio, una palabra que les anime a seguir adelante, y estamos queriendo hablarles acerca del capítulo 14 del libro de Éxodo, allí en el Antiguo Testamento. Por favor, hermano, comparte una palabra de saludo y lo que Dios ponga en tu corazón. Amén. Qué gusto poder estar con usted, pastor, en este día, aunque sabemos que las circunstancias son adversas, hay una situación, no podemos negarlo, pero el Señor tiene siempre sus medios, sus vehículos para bendecir a su iglesia, a su pueblo. No podemos negar que el Señor está en control de todas las cosas, y en esta noche yo me siento muy contento de poder saludar a mis hermanos, a todos aquellos que nos están mirando en esta noche a través de esta transmisión por estas redes sociales.
No es la manera que hubiésemos querido, pero Dios siempre pone los medios para poder hablar de sus grandezas. Me encanta porque el Señor deja plasmado en las Escrituras parte de su naturaleza, de el cuidado que Él tiene para con su pueblo. Y Éxodo capítulo 14 menciona una historia muy conocida, pero lo más grande, lo más lindo, lo más bello es que el Dios que miramos obrar en Éxodo es el mismo Dios que está ahora con nosotros, es el mismo Dios al cual nosotros le servimos. Y la historia bíblica narra que hubo un momento dado en que el pueblo de Israel estuvo cautivo y el Señor estaba pendiente de su pueblo. El Señor siempre ha estado pendiente de sus hijos y mandó un libertador para que los sacase de la esclavitud. Pero el enemigo, como siempre, ha tratado de quebrantar los planes que Dios tiene de prosperidad para sus hijos. Trató de impedir que el pueblo de Israel fuese libre y fuese a la libertad. Y cuando aún ya los había dejado ir, dice la Escritura que Faraón se arrepintió al final. Y exactamente Éxodo capítulo 14, el versículo 10 dice, dice que cuando Faraón se hubo acercado, después de que ya los había dejado ir, dice la Escritura, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Era lógico, ellos tenían miedo, no estaban acostumbrados a la guerra. Y dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, se sentían perseguidos, se sentían abrumados, no sabían qué hacer. Pero hubo algo que a mí me encanta y me llama la atención, porque la Biblia dice que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amén. Una palabra que yo creo, mi hermano Zenón, que nosotros debemos tomar muy en cuenta, la iglesia, esta expresión del historiador cuando dice y clamaron a Jehová. Amén. Tremendo, y no podemos obviar también que sí hubo temor. Claro. En medio del pueblo de Israel, como puede ser que muchos dentro de la iglesia, dentro de nuestros hermanos, nuestros amigos, los que nos visitan, yo estoy preocupado también. Claro. Somos humanos, sentimos, queremos ser prudentes, por eso es que estamos haciendo la transmisión. Está claro. Por la situación que estamos enfrentando, hubo temor en el pueblo. Hay una realidad, la fe no niega la realidad. Amén. Y ellos realmente estaban siendo perseguidos. El faraón estaba detrás de ellos, pero en medio de esa crisis clamaron a Jehová. Amén. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, hay una iglesia que está clamando a Dios, está clamando al Señor, y es un buen momento para recoger nuestras mentes, para escudriñar nuestros corazones. Cierto. Para volvernos al Señor, para volvernos a Cristo, para clamar a Él, porque la Biblia dice que esta gente, este pueblo de Dios, aunque tuvo miedo, hizo algo lindo, tremendo y muy importante, que fue clamar a su Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay algo importante, Zenón. Tú acabas de decir algo, mi hermano, que no podemos pasar por alto, porque no cabe duda que como seres humanos nos sentimos bajo presión y no juzgamos a los que ante esta crisis sanitaria que el mundo está experimentando, algunos realmente se sientan temerosos. Pero que el temor no nos lleve a alejarnos de Dios, todo lo contrario. Amén. Que el temor nos lleve a clamar a Dios, a buscar la protección de Dios, la ayuda, la guianza y la bendición del Señor. Amén, definitivamente. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel ya se había acostumbrado, mientras caminó un lapso en el desierto, de la guianza de Dios. Así es. El Señor a través de la columna los dirigía durante el día, la columna de nube, y en la noche una columna de fuego. Ellos estaban acostumbrados a ver la dirección del Señor. Cuando el Señor decidía que ellos tenían que parar, Él paraba y ellos seguían esas instrucciones. Pero llegó un momento que, por decirlo así en mis propias palabras, la prosperidad
como que se terminó. Así es. Y vino la persecución. El enemigo se levantó para perseguir a un pueblo que ya Dios había libertado, había sido libre por la mano de Dios, y ahora el pueblo se encuentra entre el Mar Rojo y el ejército del faraón y comienzan a angustiarse. Pero ellos no estaban solos. Muchas veces nosotros nos preocupamos, sentimos miedo y a veces pensamos que estamos solos, que el Señor nos ha abandonado porque ya no lo miramos como lo miramos antes tal vez. Y el pueblo de Israel cometió ese error, voy a decirlo con mis propias palabras. Sin embargo, cuando seguimos leyendo más adelante, ya en el versículo 19 de Éxodo 14, me llama mucho la atención que el Señor siempre los iba dirigiendo por delante. Iba la nube, iba la columna de fuego, pero sin embargo en el versículo 19 dice la Biblia, cuando ya los egipcios y faraón iban ya muy cerca de ellos y ellos ya tenían el Mar Rojo enfrente y no podían cruzar, dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel en un momento crucial de extrema angustia, dice, se apartó. Y es ahí donde el pueblo de Israel, me imagino yo, que comenzó a desesperarse porque dejó de ver al Dios como siempre lo había visto, que lo iba dirigiendo por el frente. Sin embargo, dice que en un momento dado el ángel de Dios se apartó de ellos, pero no los desamparó. Para cambiar de posición. Exactamente. Entonces es lógico, muchas veces nosotros en un momento estratégico, crucial y de suma importancia, no miramos a Dios. Pero no significa que Dios se ha ido. Así es. Sí, significa que Dios está tal vez cambiando la estrategia a la que muchas veces estamos acostumbrados. Correcto. Se puso el ángel detrás. Amén. Y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Qué interesante. O sea, Dios estaba a las espaldas de ellos ahora. Ahora estaba haciendo separación entre ellos y los enemigos. Porque iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Tremendo, amados. ¿Qué estrategia? Tremendo. Muchas veces al Dios que le servimos no lo vamos a ver en el frente. Pero cuando el Señor se aparta de la forma visible que siempre le conocemos normalmente, es porque Él está cuidándonos la parte más vulnerable de nosotros, que son nuestras espaldas. Israel era un pueblo vulnerable. Israel era un pueblo que no estaba preparado para la guerra. Para nada. No sabía pelear. Mínimamente conocía el desierto, no sabía. Moisés, Dios ya lo había entrenado 40 años para dirigirlo por el desierto. Pero este pueblo era la primera vez que iba y tenía que aprender a depender completamente de Dios. Y muy buena observación, hermano Zenón, porque tal vez muchos de nosotros nunca habíamos experimentado una crisis sanitaria como esta. Amén. He oído decir a personas que me han comentado, pastor, es la primera vez que me estoy enfrentando a una situación como esta. Ha creado una expectativa, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué derrotero tomar, pero hoy, a través de la palabra, aprendemos que tenemos nosotros que aprender, y valga la redundancia, a depender de Dios. Amén. A clamar a Dios, a mirar hacia el cielo y decir, Señor, necesitamos tu guianza y tu dirección, porque lo que oímos es negativo, números negativos, personas que mueren, personas que se infectan, países y territorios del mundo que cada vez están siendo alcanzados por esta pandemia. Y Señor, ante esta situación necesitamos que tú nos guíes y nos dirijas hacia lo que debemos hacer para honrar tu nombre, y que la fe no nos falte, porque como bien decías, 400 años de esclavitud no habían preparado a un hombre para enfrentar a un pueblo para enfrentar un ejército como el de Faraón, entrenado. Pero ellos clamaron a Dios, Dios tuvo misericordia de ellos, y el Señor les mostró que su misericordia estaba con ellos. Amén, amén, definitivamente.
siempre hay una primera vez en nuestras vidas. Amén. Israel era la primera vez que enfrentaba una situación de esta magnitud. Nosotros como iglesia, como sociedad, es la primera vez. Para mí, yo sí veo con preocupación una situación que es nueva para nosotros, que Claro. no sabemos 100% cómo vamos a manejar esta situación. Y al Señor le encanta. Al Señor le encanta que Porque nosotros, aprendemos a depender de Él. amén, que no nos sintamos capaces. Perdón, los doctores no saben también cómo lidiar 100%. No hay una vacuna todavía, no hay un antídoto aparentemente hasta estos momentos. Sí es una situación seria. Ya en nuestra ciudad ya ha habido, en las noticias antes de venir para acá, yo vi que ya hay varios brotes. Y sí es preocupante. Claro. No sabemos qué hacer. Es una realidad. Pero le servimos a alguien que sí sabe qué hacer. Correcto. Y que no le ha tomado por sorpresa lo que está ocurriendo. Definitivamente. Porque Él está sentado en su trono y tiene control absoluto de todo. No le tomó por sorpresa que el faraón saliera para tratar de hacer regresar al pueblo. Y no abandonó su pueblo. Porque todo lo que el Señor comienza lo termina. Y ahí es una palabra de fe y confianza. Que nosotros que en este momento tan duro, mi hermano Zenón, tenemos que afianzar, y valga la redundancia, al pueblo. Es tiempo de clamar, es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de decirle: Dios, aquí estoy. Ni la ciencia sabe cómo resolver esta situación, no se ha encontrado una solución. Nosotros no estamos solos, porque dice la Biblia que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Definitivamente. Y qué bueno saber, qué bueno recordar, qué bueno volver a escuchar que nuestro Dios tiene la solución para todo. Amén. Y como usted dice, pastor, a Él no le ha tomado nada por sorpresa. Tal vez a nosotros sí, pero a Él no. Él tiene control de todo. El Señor simplemente cambió la estrategia. En vez de ir por delante, Él se puso atrás de su pueblo, pero no fue porque los dejó abandonados, sino Él se puso atrás para protegerlos, para que los enemigos, que eran más poderosos, Claro que sí. no se acercaran y le hiciesen daño. Y dice la Biblia en el versículo 20 que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. No importa cuál sea la pandemia, no importa cuál sea lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, si nosotros estamos agarrados de Cristo, si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza y somos prudentes, lógicamente, yo no estoy diciendo que tentemos a Dios, pero tenemos que tener la convicción de que el Señor nos va a rodear, va a poner un cerco y se va a poner entre el virus, se va a poner entre esa situación, se va a poner entre nuestros enemigos, se va a poner en medio de su enemigo, para que su enemigo no pueda alcanzarle, que no pueda alcanzarle a usted, que no pueda alcanzar su casa, que no pueda alcanzar su familia, que no pueda alcanzar sus pertenencias. Dice la Escritura que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, o sea, para los enemigos. El Señor se tornó en tinieblas, pero a Israel dice la Biblia que le alumbraba de noche. Y en medio de la tiniebla y en medio de la oscuridad más grande, para los que aman a Dios, dice la Escritura que el Señor es luz en medio de las tinieblas. Me encanta un pensamiento que hace mucho tiempo escuché, basado precisamente en esto que acabas de comentarle a los hermanos y amigos que están ahora mismo conectados con nosotros, que detrás de la tormenta hay un sol de justicia que siempre está brillando. Amén. Y aquí lo vemos, como entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios, la presencia del Señor era nube y tinieblas para aquellos. Sin embargo, alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando Dios se pone en medio, nada nos toca. Bendito Y es sea cierto Dios. lo que decías, hay que atender las orientaciones de las autoridades sanitarias, hay que escuchar la voz del gobierno, como lo estamos haciendo como iglesia, y estamos protegiendo a nuestra congregación, estamos oyendo la voz de los facultativos que conocen la gravedad del momento.
Pero como pueblo de Dios, como gente de fe que somos, tenemos que saber que Dios está entre nosotros, su pueblo, y el coronavirus. Definitivamente. Está, definitivamente. Él hará cerco alrededor de nosotros, mi hermano y amigo que estás ahí, que tal vez el pánico, el terror, la histeria te ha querido dominar. Repréndelo en el nombre de Jesús. Toma todas las medidas que tengas que tomar. Escucha la voz de aquellos que nos dan orientación, que conocen la gravedad de la pandemia, pero no dejemos de confiar en Dios. No dejemos de creer que el Señor está entre los que nos quieren hacer mal y Dios que quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Amén. Y en toda aquella noche, esa palabra está tremenda. mi hermano que me estás escuchando, amigo Tremenda que te esa acabas palabra. de conectar, dice la Escritura que en toda aquella noche, y yo lo voy a poner, en todo el momento que dure esta situación, yo tengo la convicción de que el Dios que guardó a Israel es el mismo Dios que nos guardará a nosotros. Amén, lo creo firmemente. Dice, nunca se acercaron los unos a los otros. El mal no nos va a alcanzar, porque el Señor está como un escudo, el Señor está como un vallado en medio de nosotros y en medio de las situaciones adversas que nos están rodeando. Si confiamos en Dios, si derramamos toda nuestra ansiedad delante del Señor, el mal no se acercará a nosotros, porque vamos a poner al Señor que Él es nuestro cuidador. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y después que el historiador nos relata este momento de la historia en el versículo 21, Zenón, qué precioso, porque dice Moisés que él extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Wow. Ellos clamaron a Dios, se quejaron con Moisés que hubiera sido mejor morir allá en Egipto, y si ellos se hubieran querido, hubieran deseado morir allá, pero sin embargo, en medio de aquella presión, Dios le dice a Moisés: Moisés, dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que marche, alza tu mano y divide el mar. Y aquí ahora en el versículo 21 vemos cómo después que Dios establece una diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios que venían persiguiéndole, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Yo creo, Zenón, con todo el corazón, que cuando hay un pueblo que clama, hay un Dios que responde. Amén. Y el Dios que hizo que las aguas del mar rojo se dividieran es el mismo Dios que responde a la oración de la iglesia y es capaz de detener esta pandemia. Amén. Yo lo creo, hermano. Yo creo que Dios es capaz de detener esta pandemia. Nosotros como iglesia estamos llamados a clamar, a redoblar nuestra oración, a gemir delante de Dios y pedir a Dios un milagro. Que Dios detenga esta pandemia, que el Señor haga valer su poder sobre esta situación que está viviendo el mundo entero. Yo lo creo. Definitivamente. Y me llama la atención que Dios le dio algo a Moisés, aparentemente insignificante, aparentemente algo normal y de no muy gran valor tal vez en aquel momento, pero Dios le había dado a Moisés una vara. Así es. Y una vara normal como cualquier otra. Sin embargo, Moisés, cuando mira el mar rojo y clama a Dios, el Señor le dice: usa lo que tienes. Y lo único y todo lo que Moisés tenía era una vara seca. Amén. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros un grado de fe para creerle a Dios. Lo creo. Nos ha dado el poder de la oración, y Dios nos está recordando en esta noche: usa lo que tienes. Te ves rodeado por las circunstancias, te amenaza el coronavirus ha llegado a tu ciudad,
pero el Señor te está diciendo: usa lo que tienes. Yo te di el poder de la oración, yo te di espíritu de clamor. Yo quiero que tú clames, yo quiero que tú me busques, yo quiero que tú pongas tu confianza en mí y que no entres en pánico, que no entres en temor. Yo soy tu Dios quien te sostiene de mi mano derecha. Amén. Yo conozco tu necesidad. Solamente sigue clamando y sigue creyendo al Señor. Es tiempo de creerle a Dios, Zenón. Es tiempo de creerle a Dios, porque a mí me encanta cómo cuando el pueblo clamó, el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Como que yo estoy con ustedes, he oído su clamor y yo voy a hacer valer mi poder, pero como bien dices, tenemos que hacer uso de las armas que Dios nos ha dado. Amén. Y en momentos de crisis, cualquiera sea la crisis por la que atravesemos, esta que ahora está viviendo el mundo, esta crisis sanitaria mundial, pero también puede haber crisis a nivel de familia, a nivel de hogar, a nivel de matrimonio, a nivel de economía. ¿Cuántas cosas podemos nosotros atravesar en la vida que se pueden convertir en un mar rojo o se puede convertir en un ejército que está persiguiéndonos, pero Dios nos pasa de la orilla de la desesperación a la orilla de la victoria? Amén, definitivamente. Nuestro Dios es un Dios que abre el mar rojo. No importando la situación, no importando la circunstancia, como dice nuestro pastor David Zamora, puede ser que sea una enfermedad, una situación financiera, problemas con los hijos, problemas matrimoniales, cualquier índole de problema. Nuestro Dios es experto para hacer lo imposible posible. Y el versículo 22, la escritura dice que cuando Moisés extiende su mano sobre el mar, las aguas se abren. Dice: los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. O sea, el problema que había enfrente, el Señor lo quita, dividió las aguas, y dice que teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Pero cuando ya Dios les abrió el camino, el versículo 23 dice que siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos. Muchas veces cuando el Señor nos da la pauta, nos abre el camino y nos promete que va a estar con nosotros, no significa que vamos a caminar en un camino color de rosas. Va a haber resistencia. Correcto. Va a haber oposición. Sí es. El Dios que los había sacado de la esclavitud, como muchos de nosotros, Dios nos ha hecho libres y nos ha puesto en un camino para que caminemos conforme a su voluntad. Pero así tal vez como el pueblo de Israel, había un enemigo malo que no quería dejarlos caminar en libertad, y aun cuando el Señor quita el primer obstáculo, que era el mar rojo, el enemigo se atreve a seguirlos para quitarles lo que Dios les había dado. Qué tremendo, porque la Biblia dice que siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tremendo. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces, los egipcios huyeron, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Tremendo, qué lindo. Pero usted leyó una parte del versículo 23 que dice que los enemigos, los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Correcto. La prueba no dura toda la vida. Así es. La prueba no es para siempre. La prueba es pasajera. Y en medio de la prueba el Señor se glorifica. Y así como el Señor
hasta cierto punto permitió que el enemigo caminara medio camino, al final fue para destruirlo. Lo que el enemigo ha querido usar para mal, Dios lo va a usar para bendecirte, para bien, para hacerte bien. Yo lo creo. Además, acuérdate que dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, 28, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claramente, vamos a ser honestos. Alguien que nos esté mirando, alguien que estará viendo este video dirá, pero ¿cómo va a ser posible que esto obre para bien? Nosotros creemos en un Dios de propósito. Amén. Y nosotros creemos que Dios nunca pierde el control de todo lo que ocurre. Aunque Satanás se ha querido adueñar de este mundo, la multiplicación del pecado de los hombres se ha sublevado contra el gobierno y la autoridad de Dios. Incluso los gobiernos hasta ignoran, muchos de ellos, la existencia de Dios. Dios sigue teniendo el control. Y nosotros creemos que detrás de todo lo que pueda ocurrir, algún propósito Dios tiene, tanto con la iglesia como con el mundo. Y creo que como cristianos nosotros debemos aprovechar cada oportunidad de Dios. Es esta una oportunidad de comprometernos más con Dios. Es esta una oportunidad de darle a las personas que están paniqueadas y en histeria una palabra de ánimo y fortaleza. Amén. Usar este momento circunstancial para predicar un evangelio de paz y seguridad, y nosotros acercarnos más a Dios, mirar la medida de fe que hay en nosotros. Realmente estoy confiando en Dios, aunque estoy tomando mis medidas, estoy cuidando a mis hijos, mi esposa, mi esposo, estoy cuidando mi hogar, estoy tomando todas las medidas sanitarias que me orientan, pero eso me ha llevado a dudar de que verdaderamente Dios me va a guardar, me va a cuidar. Como bien dices, los enemigos llegan hasta la mitad, la tormenta no terminará un momento, y de todo esto tenemos que sacar un saldo positivo, porque Dios es un Dios de propósito, un Dios intencional. Y Dios quiere que en medio de esta crisis nosotros maduremos, crezcamos espiritualmente y nos elevemos a otro nivel. Y que le hagamos ver a esas personas que están sin Dios y sin esperanza que el Señor nos ayuda en estos momentos de crisis, trayendo paz, tranquilidad y dependencia. Y creo que es buenísimo que nosotros ratifiquemos esta verdad, porque el Señor no abandonó al pueblo. Fíjate, Zenón, que llegaron hasta la mitad del mar. Los israelitas tal vez miraron, los últimos que pasaron dirían, ya nos alcanzan, pero el Señor sabía cómo detener a los enemigos. Y el Señor sabe cómo detener, el Señor sabe cómo frenar, cómo parar todo aquello que nos pueda dañar en el orden físico, emocional y espiritual. Dios está en control. Amén, definitivamente. Dios es un Dios de propósito, como usted decía. Dios no es un Dios de casualidades. Correcto. Y yo creo que cuando los israelitas miraron que ya casi los enemigos iban a destruirlos, Dios permitió eso para que el pueblo viese la grandeza de Dios. Porque muchas veces pensamos que nosotros estamos en control de todo. Correcto. Que tenemos conocimiento, que tenemos estudios, que tenemos finanzas, que somos prósperos en muchas áreas, y llega un momento en que inconscientemente pensamos que no necesitamos nada de nadie. Y a veces inconscientemente ahí incluimos a Dios, como que no lo necesitamos. Israel miró que en verdad era Dios el que los estaba librando, y que si Dios no hubiese actuado, ellos hubiesen sido destruidos, porque el ejército que estaba detrás de ellos era sumamente poderoso, pero el Dios al cual ellos le servían era el Todopoderoso. Es algo realmente glorioso cuando nosotros leemos esta historia y otras historias que nos registra la Biblia, de cómo Dios en medio de la crisis, Él hace valer sus planes, Él hace valer su voluntad absoluta, siempre que clamamos y miramos al trono de la gracia, sabiendo que de allá vamos a recibir, de parte de Dios vamos a recibir el oportuno socorro. Verdaderamente, mi hermano, nosotros insistimos que como iglesia no podemos dejar de hacer lo que se nos orienta, pero no debemos dejar de orar y dejar que Dios obre en nosotros. Amén, definitivamente.
Yo creo que en estos momentos Dios lo permite para que nosotros usemos nuestra fe, para que nosotros escudriñemos nuestros corazones y reconozcamos dónde está nuestra fe, en quién está puesta nuestra fe, porque muchas veces estamos un poquito acostumbrados a que tenemos todo, y en estos momentos de verdad es que cuando Dios quiere que nosotros mismos, Dios sabe cuál es la fe de nosotros, pero a veces Él quisiera que nosotros nos demos cuenta cuán grande o cuán pequeña o cuán medida de fe hay en nuestro corazón. Y a veces pensamos que tenemos una fe que mueve montañas, pero cuando pasan situaciones como estas, vamos a decir, como que se evalúa la calidad de la fe. Exactamente. Se evalúa la calidad de la fe. Le agradecemos a los más de 100 personas que están conectados en esta hora, que están escuchando esta palabra, que estamos compartiendo, una palabra de ánimo, una palabra de fe y esperanza, hermanos. No podemos permitir que el pánico, el terror, la histeria vaya a dominar nuestra mente y corazón. Como iglesia, como cristianos, tenemos una esperanza y tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Este pueblo sintió temor, claramente que había que temer porque estaban delante del mar y detrás tenían a los egipcios y no había otra manera de resolver la situación. El único que podía ayudarles era Dios, y clamaron a Dios, realmente clamaron a Dios. Y yo creo que ante esta situación, como bien decíamos hace unos minutos atrás, mi hermano Zenón, ni la ciencia ha encontrado una solución al tema del coronavirus. Es evaluado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, no por los muertos que ha ya alcanzado, sino por la manera en que se expande tan rápidamente. Más de 160 países y territorio a nivel mundial ya ha alcanzado. Pero Dios está al cuidado de su pueblo. El Señor está al cuidado de su pueblo. Y tú, hermano, que estás ahí viéndonos, que estás siguiendo esta reflexión, Dios está contigo. Dios es tu ayuda, Dios es tu fortaleza. Toma todas las medidas que tengas que tomar, por favor, pero no dejes de clamar a Dios. No dejes de confiar en el Señor. No dejes de decirle al Señor que Él es tu escudo y tu fortaleza, que está al cuidado de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de los ancianos, que es uno de los sectores más vulnerables a este coronavirus. Pero Dios está contigo como poderoso gigante. Es la palabra de fe que queremos transmitirte. El pueblo de Israel tuvo que clamar a Dios y el mar se abrió. Dios obró. Y nosotros ante esta pandemia clamamos a Dios y Dios hará valer su poder, Zenón. Amén, definitivamente. Vemos claramente que nuestro Dios, el Dios de Israel, es el mismo Dios que nosotros le servimos. Eso es cierto. Y lo que era problema para Israel, que era casi, estaban cavando su tumba, el versículo 28 dice que volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Amén. Porque lo que era un problema grande para Israel, para el Señor eso no era problema. Él tiene la solución de todos nuestros problemas y de todas nuestras circunstancias. Y el versículo 29 sigue diciendo, y a mí me encanta porque, hermano, humanamente yo soy débil, soy frágil, yo me preocupo también, yo tengo mis problemas, mis situaciones, pero cuando retomamos nuestra mente y miramos y escudriñamos las Escrituras y miramos cómo Dios actuó con su pueblo, y al saber y al Dios recordarnos que ese es el mismo Dios nuestro, a mí me anima y me aumenta la fe. El versículo 29 dice que lo que era su problema, dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco. Lo que era un problema grande, Wow. para, humanamente hablando, imposible para Israel, en segundos, en un momento determinado, porque Dios tiene su tiempo. Así es. Y cuando el Señor dijo, este es el momento para que Israel pase a la tierra prometida, a donde yo lo quiero llevar para bendecirle, en ese momento se abrió el mar, y lo que era un problema grande, ahora es algo que
es de ayuda para que Israel pase y siga caminando hacia la tierra prometida que Dios los iba a introducir. Así es. Y nota un detalle interesante en este versículo. Y dice que los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco. Es decir, Dios no permitió que el fondo del mar estuviera difícil para que ellos pasaran. Eran cerca de 2 millones de personas. El milagro era completo. Y yo siempre digo, hermano, y lo creo firmemente, que todo lo que Dios hace, lo hace completo. Amén, amén. La obra de Dios es completa. Dios no deja las cosas inconclusas. Y este mismo Dios, como decías, hermano, que obró a favor de la nación de Israel, es el mismo Dios que obra a favor de la iglesia. Somos su pueblo, somos su especial tesoro, somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio. Somos la niña de los ojos de Dios, estamos escondidos en el hueco de su mano, y el Dios que hizo valer su poder para libertar a su nación, a su pueblo Israel, lo hará ahora también. Y Él cumplirá sus promesas en nosotros. Él le había prometido a Abraham una nación grande y le daría una tierra. Esto formaba parte del propósito de Dios. Y ahora de igual manera Dios nos ha dado promesas a nosotros como iglesia. Y Dios las va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por medio del Espíritu Santo, Jesús se hace real en nosotros. Yo creo que en el día bueno Dios está conmigo, pero creo que en el día malo Dios está conmigo. De tal forma que Dios hará valer todas sus promesas. Él dijo, plaga no tocará tu morada. Nosotros lo creemos. Él dijo, yo voy a estar contigo de generación en generación. Clama a mí que yo te voy a responder. Yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es hora, mi amigo y hermano que estás ahí conectado, y todos aquellos que verán este video, es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Moisés le creyó a Dios. Amén. Cuando Dios le dijo, extiende tu mano, alza tu vara, y él la alzó creyendo que Dios haría el milagro, y Dios lo hizo. Nosotros, como decía mi hermano Zenón, tenemos la vara de la oración, tenemos la vara de la palabra, la vara de la fe, tenemos la vara de esa confianza, de esa seguridad de que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Hacemos todo lo que se nos orienta, pero sin dudar de que nuestra vida está escondida en Dios. Amén. Es hora, hermano y amigo, que nos estás viendo, que estás conectado con nosotros, y agradecemos que estés ahí, de buscar el rostro del Señor, doblar las rodillas. Estaremos en nuestros hogares, nos dicen que debemos estar en las casas, que debemos guardarnos. Aprovecha ese tiempo para tomar tu Biblia, leerla, orar, reunirte con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, a hacer tiempo devocional. Hagamos de este momento un momento de ampliar nuestra vida devocional, de comprometernos más en nuestra intimidad con Dios, y que Dios haga valer su voluntad en nuestras vidas. Amén, definitivamente. Yo sé que muchos estamos preocupados porque algunos no van a poder trabajar, algunos ya los mandaron a su casa, pero mire cómo Dios ha permitido todo eso para hacer un pare en nuestros afanes, ciertamente, afanes de la vida, y poder compartir tal vez más con nuestro cónyuge, con nuestra familia, tal vez orar juntos más, que muchas veces nuestros afanes, nuestras actividades diarias, no sacamos ese tiempo, y el Señor nos lo está dando ahora. Así que yo creo que debemos de aprovechar la oportunidad que el Señor nos está dando. Este pueblo tuvo miedo, se preocupó, pero como venimos haciendo énfasis en los momentos de preocupación, porque este era un pueblito un poquito duro de corazón, la mayoría. Bien difícil. Era difícil, así como algunos de nosotros, pero hizo algo que a mí me encanta, me llama la atención, y es un ejemplo para mi vida. En los momentos más difíciles, que muchos tratan de salir corriendo, este pueblo clamó a Dios. Clamó a Dios. Oró al Señor. Y yo sé que usted va a orar al final, pero yo sí quisiera hacer una oración entre el paréntesis de lo que estamos hablando. Correcto. Porque el final de esta historia ya casi la estamos culminando, y a mí me encantan los últimos versículos, pero sí quiero hacer énfasis de que había un pueblo preocupado,
Había un pueblo que tenía temor, no sabía que iba a haber más allá, no conocía el camino más adelante. Había oído que había una tierra que era buena, que era próspera, así como nosotros. Oímos que Dios nos había prometido que si veníamos a Él íbamos a estar toda una vida eterna con Él en un paraíso donde no habría más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Sin embargo, a veces no contábamos con que íbamos a pasar por esta situación. Así es, por ejemplo. eso es cierto. Y esto puede generar expectativa. Lo que no puede es anular nuestra fe y clamar a Dios. Me encanta, Zenón, cómo la Biblia no esconde esos momentos difíciles por los que los hombres que le sirvieron atravesaron. Y el pueblo de Israel atravesó. Significando que si esta noticia del coronavirus te ha traído preocupación e inquietud, no te vayas a sentir acusada o acusado que, ay Dios mío, que forma parte de la tendencia humana. Pero lo más maravilloso es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Y muchas veces no sabemos ni cómo pedir, y dice la Biblia, la carta de Pablo a los Romanos capítulo 8, que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestro momento de debilidad. Y en medio del temor, como decía hace unos minutos atrás, ellos clamaron. En medio del temor, siempre que el temor nos lleve a clamar a Dios, habrá una respuesta. Amén. Habrá una respuesta. Yo creo que todos los que nos están viendo, están conectados, si tienes una necesidad, si tienes una petición, ya que vamos a hacer una oración ahora, si tienes algún tipo de preocupación, inquietud en todo esto que está ocurriendo, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Tal vez nos está mirando, si puedes levantar tu mano derecha, donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú estés, haz un alto, que vamos a elevar una oración, cualquiera sea tu problema, tu necesidad, tu petición. Quiero que oremos pidiendo a Dios que Él fortalezca nuestra fe, que Él nos anime y nos ayude a pasar por este momento. Porque realmente América ahora es que ha comenzado este proceso. No sabemos qué ocurrirá en 2 semanas, ni en 3 semanas. Realmente es incierto, como tú decías, el pueblo se vio en un punto de incertidumbre. ¿Qué ocurrirá? Así está el pueblo, así está América. Pero qué bueno es saber que tú y yo tenemos nuestra esperanza en el Señor y nuestra brújula es Cristo. Vamos a elevar una oración al Señor. Tú que estás conectado con nosotros ahora, que tienes una necesidad, ya sea de enfermedad, preocupación, cualquier tipo de situación a nivel de familia, hogar, los hijos, vamos a orar. Vamos a orar. Conéctate con nosotros en esta oración que mi hermano Zenón va a hacer en particular. Y vamos a pedir a Dios que Él intervenga de una manera muy especial en la vida de ustedes y que Él traiga una respuesta a tu oración, a tu petición. Amén. Oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, Señor. Sí, Dios. Te doy gracias, Dios mío, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, porque a ti nada te toma por sorpresa, Señor. Cierto, Dios. Tú estás en control de todo, Señor, de todas las cosas, mi Dios. Y por encima de todo, tú tienes control. Aleluya. Y respaldo por tu iglesia, Padre amado. Señor, yo me uno, Dios mío, Señor, a mis hermanos y amigos que nos están mirando a través de las redes sociales. Sea tu nombre. Yo te pido en el nombre de Jesús, aleluya, que el poder de tu Espíritu Santo les alcance donde quiera que se encuentren. Oh, gloria Señor. a Dios, gloria a Dios. Que tú les des fuerzas nuevas. Que tú les des paz, que tú les des descanso, Señor. En el nombre de Jesús. Mira aquellos que se han sentido preocupados, que han perdido la paz momentáneamente a través de esta situación, Señor. Destruye. Padre, mire a aquellos que están preocupados porque no tienen trabajo, Señor. Están recluidos, no saben si van a recibir su salario. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, yo te suplico, Dios mío, que tú tomes control, dominio de cada uno de nosotros, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre. Sí. Tú proveerás, Dios mío, nuestras necesidades, sí, Dios, conforme a la multitud de tus riquezas en gloria, Señor. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Tu palabra lo dice, glorifícate, Señor. Dios. Te pido, Dios mío, que tengas cuidado de tu iglesia como siempre lo has tenido, Señor. Aumentanos la fe en estos momentos difíciles. No sabemos qué ocurrirá el día de mañana, Padre, pero tú lo sabes. Para ti nada te queda o te toma por sorpresa, Señor. Oh, gloria. Te pido por aquellos que tienen necesidades espirituales.
Señor, que tú quites toda opresión espiritual, Señor. Sí, mi Dios. Reprendo toda opresión espiritual, Sí, Dios mío, en el Señor. nombre de Jesús, Señor. Trae libertad a las mentes cautivas, a las Paz y mentes tranquilidad. oprimidas, Dios mío. En el Aquellos que nombre de tienen Jesús. depresión, Señor. Aquellos que tienen un Libérales. nerviosismo extremo, Padre, yo lo reprendo en el nombre de Una Jesús. palabra de Declaro liberación. paz, declaro tranquilidad, Dios mío. Señor, Envía yo una sé que palabra tú de sanidad. estás con ellos. Tú Espíritu guardarás su Santo. camino, Dios mío. Tú, Aleluya. Padre amado, permitirás que ellos se acuesten en paz y se levanten en paz, Señor. Amén. Mira aquellos que tienen, Padre amado, Gloria a tu que nombre, tienen alguna Jesús. necesidad de sanidad, Señor. Solamente di la palabra y ellos serán sanos, Dios Sí, mío. Dios. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos esta nación en tus manos. Ponemos Oh, Dios. el mundo entero en tus manos para Sí, que mi tú Dios. obres Sí, mi conforme Dios. a tus planes, porque creemos firmemente, Dios mío, que en todo esto tú cumplirás tus propósitos Oh, en tu iglesia y en aquellos, Dios mío, En el nombre que de creen en Jesús. ti y que esperan en ti, Viva Padre. Cayarabas. En esta noche queremos decirte, Aleluya. Dios mío, seguimos Gloria esperando sea. en ti, no importando la Sí, situación, Dios. no importando la Sí, Dios. circunstancia, Padre, creemos en tus el promesas, nombre de Jesús. nos aferramos a tus promesas, Padre. Tú No dijiste mientes. que estarías con nosotros mientes. todos los días Aleluya. hasta el fin del mundo, Padre. Gloria, Yo gloria, creo en gloria, ti, gloria, creo en gloria, tus gloria a tu promesas, nombre. creo en el poder de tu Espíritu Sí, Santo, Rabasí, Señor. Mirico, Creo que Ira, ninguna Mira, plaga Yarabas. tocaría Toca, nuestra Yarabas. morada, En Padre. el Tú nombre nos de Jesús. tienes escondidos en tu mano, Dios mío, Gracias. y en ti descansamos, Padre amado. Gracias, Dios. Yo sé que tú proveerás la finanza para esta iglesia y para todas aquellas mi iglesias, Dios. Padre, que por alguna razón no habrá entradas, tal vez, Dios mío, por esta situación financiera, pero estamos en tus manos, estamos eres escondidos Jehová en Jireh, ti. Te damos nuestro toda la proveedor. gloria y toda la honra, Aleluya. porque es tuya, mi Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre. Aleluya. mi Dale Dios. gloria a Dios allí en tu casa, en tu hogar. Levanta tus manos y adora a Dios, porque el Señor escucha, responde Bendito sea nuestra oración. Aleluya, Y a mi Él Dios. sea la gloria por los siglos de los siglos. Poderoso. mi Amén. Dios. Gracias, Precioso es mi mi Señor. amigo y hermano, que te has mantenido durante esta transmisión conectado con la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa. Nuestro hermano Zenón Jiménez, líder de los diáconos, y quien te habla, el pastor Zamora, pastor principal de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa. Le agradecemos a todos los que han estado conectados. Hermano Zenón, más de 103 personas. Qué bueno, gloria al Qué Señor. bueno que estás Bendiciones. conectado. El próximo jueves tendremos nuestro tiempo de la misma manera. Es decir, en 2 semanas la iglesia no tendrá servicios en el templo. No tendremos culto aquí en el santuario. Por acuerdo de la Junta Directiva de la iglesia, hemos sustituido nuestros servicios aquí en el santuario porque estamos oyendo la voz del gobierno que nos está orientando de que no deben haber reuniones de más de 10 personas, personas que hayan sido diagnosticadas por situaciones del corazón, problemas sistema respiratorio, diabetes, o que estén dentro del grupo vulnerable de la tercera edad. Y nosotros tenemos un gran número de personas de la tercera edad. Por lo tanto, sabiamente se ha tomado esta decisión. Así que el próximo jueves también estaremos transmitiendo en vivo, Zenón. Y el culto del domingo a las 11:15 también lo estaremos transmitiendo en vivo. Así que no pierdas la conexión. Ya iba a decir no pierdas la sintonía, como si estuviera en la radio. Pero no pierdas la conexión. Ubícate, busca Facebook Live de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa. Y esta transmisión también se estará subiendo al canal que tenemos en YouTube, Iglesia Misionera de Tampa. Así que el próximo jueves, 7:45, tendremos nuestro servicio online. Y el domingo siguiente, el próximo domingo a las 11:15, estaremos teniendo nuestro servicio dominical. Las reuniones de oración de los miércoles y viernes en la mañana no la vamos a tener, Zenón, porque nos reunimos más de 15, cerca de 20 personas, y vamos a hacerlas en nuestros hogares. Amén.
Estaremos orando, tal vez al grupo de intercesor que viene les estaré comunicando una palabra a través del teléfono y estaremos compartiendo una palabra de ánimo. Sí queremos decirle a todos aquellos que dan sus donaciones a la iglesia, su aporte financiero, sea los diezmos, ofrendas, donativos para misiones, benevolencia o cualquier otro tipo de ministerio como el de la radio, lo pueden hacer a través de la página web de la iglesia, que tal vez lo estés mirando en la transmisión, estás mirándola ahí en la transmisión, la www.lamisionera.org, una página segura que puedes hacer tu donativo sin ningún tipo de temor, porque es una página segura. Si quieres enviar tu cheque a la iglesia, puedes hacerlo a través del correo regular. Haz tu cheque a nombre de la Iglesia Misionera de Tampa y hazlo llegar aquí a la iglesia. La dirección de la iglesia es el 10651 de Anderson Road. Ahí te la estamos poniendo también. 10651 de Anderson Road, Tampa 33624. Pero si te es fácil pasar por la iglesia, por las facilidades, puedes llegar, porque aquí las oficinas estarán abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y puedes dejar tu aporte, tu donación, tu cheque, tu ofrenda y entregarlo a la hermana Mirza Pérez, que es la secretaria administrativa, y ella luego estará haciendo llegar al tesorero de la iglesia. Aún más, si quieres llamar por teléfono y hacer tu donación a través de teléfono, la puedes llamar. El número de teléfono de la iglesia también te lo vamos a poner ahí en la parte de abajo de la transmisión, el 813-964-8500, 813-964-8500. Seguimos, mi hermano y amigo, en la cadena de oración. El domingo lanzamos un reto a la iglesia. Todos aquellos que se han unido a esta cadena de oración, si tú te comprometiste a orar los lunes, mantén ese día de oración. Si te comprometiste a orar los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tu día de oración manténlo, orando, clamando a Dios que Él detenga esta pandemia, que Él obre de una forma milagrosa y que Él se glorifique en la iglesia, en tu hogar, tu familia, y que Él traiga paz en medio de la tormenta. Nos mantenemos clamando a Dios en nuestro día de oración, nuestra hora de oración. Si puedes hacer ayuno, hazlo. Si puedes hacer vigilia en tu casa, hazla. Yo creo que estamos retados por Dios a clamar, como este pueblo clamó, como este pueblo oró, como este pueblo pidió a Dios su intervención. Nosotros como iglesia marcamos la diferencia en América. Y yo creo que hay miles de cristianos y tenemos que darle gracias a Dios, porque al menos el presidente el próximo domingo lo nombró Día Nacional de Oración. Amén. Y hay un llamado a los cristianos de toda América, mi hermano, que nos estás viendo, a orar, a clamar a Dios. ¿A quién iremos?, dijo Pedro a Jesús. Amén. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a irse? No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Estamos orando por los científicos para que Dios les dé sabiduría y que el Señor ilumine sus mentes para que encuentren una vacuna. Pero aún así Dios sigue siendo la fuente, la fuente que da solución. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que estaremos conectados con ustedes el próximo jueves, y estaremos transmitiendo el domingo y también martes y jueves de la próxima semana. Queremos hacer notorio a todos los hermanos que están conectados con nosotros que en la mañana de hoy partió con el Señor uno de nuestros miembros, un hermano querido, apreciado, que llevaba muchos años en nuestra congregación, fiel, el hermano Fausto Sevilla. Pasó a estar con el Señor esta mañana. Dios le llamó a su presencia, diría que permutó de lugar, cambió de lugar. Fue a disfrutar el lugar para el cual Cristo dijo que iba a preparar lugar para que donde Él iba a estar, todos los fieles estarían con Él. Así que oramos por la familia de nuestro hermano Fausto Sevilla, su esposa, sus hijos, todos sus familiares, para que Dios traiga paz y consuelo en medio de este momento. Próximamente se les estará comunicando los servicios fúnebres que se le estarán dando
tal vez sea el sábado, pero estaremos confirmando la información para que todos aquellos que están conectados con nosotros tengan esta información. Quiero orar por la familia. Yo creo que debemos orar por la familia Sevilla y pedirle a Dios que Él les fortalezca. Quiero que te unas conmigo, tú que estás ahí en tu casa o tal vez estás en cualquier otro lugar, pero estás conectado con nosotros, estás viendo esta transmisión. Por favor, únete conmigo a orar por la familia de quien fuera nuestro querido, estimado y apreciado Fausto Sevilla. Padre, en el nombre de Jesús, hoy no oramos ya por Fausto, porque Fausto ganó su corona. Y la Biblia dice que si somos fieles hasta la muerte, tú nos darás la corona de la vida. Y él se la ganó. Nos ha dado ejemplo de fidelidad, de sentido de pertenencia, de compromiso de fe. Pero sí oramos por su esposa, su familia. Oramos que tú traigas paz y consuelo al corazón de todos ellos y que podamos darle una palabra de ánimo y fortaleza. Sabemos, Dios, que es difícil, muy difícil enfrentar este momento de separación con seres queridos, pero sabemos que en medio del dolor tú eres nuestro consuelo y nuestra paz. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias, mi Padre amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos amados, una vez más, gracias por haber estado en conexión con nosotros. Gracias, Zenón, por acompañarme en esta primera experiencia de transmisión. Pero gloria a Dios, saber que hay más de 103 hermanos y amigos conectados y que otros tantos más estarán viendo la retransmisión. Esto trae gozo y alegría. Le agradecemos a Dios la colaboración de Merlin en los controles y el audio, nuestro hermano Nathan Javier en la cámara, nuestro hermano Edel Frometa allí como ingeniero de cámara, y nuestro hermano Demis Rodríguez, su asistente. Gracias por el aporte de nuestros hermanos y el apoyo que nos están dando en este momento tan crucial y tan importante. Así que gracias, mis hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que el gozo del Señor siga siendo nuestra fortaleza. Y recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. El Señor guardará nuestra entrada y nuestra salida. Una palabra de Zenón. Amén. Dios me le bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Sigamos orando juntos, que Dios tiene control de todos nosotros. Bendiciones. Quiero recordarte, antes de terminar la transmisión, que de lunes a viernes, incluyendo el sábado, a las 12:30 del mediodía, por la 1470 AM y la 101.9 FM, el Ministerio Radial Luz y Verdad de la Iglesia Misionera de Tampa tiene su programa radial. Puedes sintonizar para que te mantengas en conexión con la iglesia y en toda palabra que compartimos para edificar, fortalecer y confrontar nuestras vidas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima transmisión. Amén y amén.